Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy veremos cómo hacer esta pulsera hecha con la técnica de peyote par. Antes de comenzar me gustaría daros las gracias si ya os habéis suscrito porque somos más de 3000, a los miembros del canal y a todas las personas que alguna vez han hecho alguna visita a los vídeos. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 4 colores, hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, una bolita que nos hará de tope, hilo tipo chino o fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer esta pulsera vamos a utilizar la técnica de peyote par. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos un abalorio que nos va a hacer de tope. Lo pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en el lado más corto unos 15 centímetros para después rematar la pulsera. Volvemos a pasar la aguja a través del abalorio en el sentido contrario. Y lo hacemos una segunda vez. Enfilamos 6 delicas de color rojo y las pasamos hacia la bolita que nos hace de tope. Para comenzar la siguiente vuelta ponemos una delica dorada, saltamos la primera roja y pasamos la aguja por la segunda. Tiramos del hilo . La colocamos y nos tiene que quedar así, como si fuera un pequeño triángulo. Ponemos otra delica roja, saltamos la siguiente después de la que nos ha salido el hilo y pasamos la aguja a través de la que viene a continuación. Y tiramos del hilo. Ahora ponemos otra delica roja, saltamos la siguiente y pasamos por la última delica roja que tenemos, que es la que está más cerca de la bolita que nos hace de tope. Y tiramos. Y así se nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una de color rojo y pasamos la aguja a través de la que sobresale de la vuelta anterior. Y tiramos del hilo. Ahora vamos a poner una delica de color rojo en el hueco que tenemos a continuación y pasamos la aguja a través de la siguiente roja que sobresale. Y la colocamos en el hueco. Y ahora en el siguiente hueco ponemos una de color dorado.
y pasamos la aguja a través de la dorada de la vuelta anterior. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una delica de color azul y pasamos a través de la dorada de la vuelta anterior. Tiramos del hilo y ponemos en el siguiente hueco una de color dorado y pasamos por la roja que sobresale. Y tiramos del hilo. Y en el siguiente hueco ponemos una roja. Y salimos por la última que sobresale. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Ahora comenzamos con una roja, una dorada, pasamos por la siguiente dorada y un azul. Y la ponemos en el siguiente hueco. Pasamos por la última azul. Comenzamos con un azul, pasamos por la azul anterior, tiramos del hilo y ahora ponemos otra azul, pasamos por la dorada y ahora una dorada. Y salimos por la roja. Comenzamos la siguiente vuelta con una dorada. Pasamos por la dorada y ahora ponemos un azul y otra más azul y salimos por la última. Comenzamos con un azul, pasamos por la azul que sobresale y en el siguiente hueco ponemos otra azul. Tiramos del hilo para que se nos quede encajada, una dorada y salimos por la dorada que sobresale. Tiramos. Ahora una amarilla
Pasamos por la dorada. Una dorada. Pasamos por la azul. Y una azul. Y salimos por la azul. Ahora ponemos una azul, una dorada, y una amarilla. Ahora de arriba abajo ponemos una amarilla, otra amarilla, y una dorada. Comenzamos ahora con una dorada, pasamos por la dorada, y ahora dos amarillas. La primera, y la segunda. Una amarilla. Pasamos por la siguiente que sobresale amarilla también. Otra amarilla. Tiramos. Y una dorada. Comenzamos con una roja. Tiramos. Una dorada. Y una amarilla. En la siguiente vuelta comenzamos con una amarilla,
una dorada, y una roja. En la siguiente, una roja, pasamos por la roja, una roja, una dorada, y salimos por la amarilla. En la siguiente, una dorada, y pasamos por la dorada. Una roja, y terminamos con una roja. Comenzamos la siguiente con una roja, otra roja, y una dorada. Una azul, y pasamos por la dorada. Una dorada, una roja, y salimos por la roja. Seguimos con una roja, pasamos por la roja que sobresale, siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden más pegaditas, más ajustadas. Una dorada, una azul, y seguimos con una azul para comenzar la siguiente vuelta. Otra azul,
una dorada, y seguimos en el comienzo de la siguiente vuelta con una de color dorado. Una azul, otra azul, y en la siguiente vuelta comenzamos con una azul, una azul, y una dorada. En la siguiente ponemos una de color amarillo. Una dorada, una azul, y ahora una azul también. Una dorada, una amarilla, y ahora una amarilla, otra amarilla, tiramos, una dorada, y salimos por la azul. Comenzamos la siguiente vuelta con una dorada, una amarilla, y una amarilla. Y así nos va quedando la pulsera. Continuamos haciendo la misma secuencia de triángulos que hemos hecho hasta ahora.
Ahora vamos a comenzar, hemos comenzado ya el triángulo amarillo, luego tendríamos que hacer el rojo y el azul. Amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo y azul. Y continuamos haciendo esta misma secuencia hasta que terminemos el dibujo de nuestro esquema. Cuando ya hemos hecho unos 10 centímetros de la pulsera, vamos viendo que se nos va quedando el hilo corto, entonces tenemos que añadir más. Nos ha salido el hilo después de la última delica dorada y ahora pasamos la aguja solamente con el hilo hacia la izquierda por la azul hacia abajo. Tiramos y bajamos justo por la que tenemos a la derecha debajo, que es la dorada. Y tiramos. A la derecha hacia arriba dorada. Tiramos. Y ahora hacia la izquierda hacia abajo, dorada también. Ahora vamos a pasar a través de las delicas doradas en diagonal. Vamos a bajar por la siguiente. Por la que tenemos a continuación. Tiramos. Y por la siguiente. Ahora vamos hacia la izquierda, hacia arriba, por la dorada también. Por la siguiente dorada. Y por las dos que tenemos a continuación. Tiramos y seguimos haciendo lo mismo. Vamos a bajar hacia la izquierda por la dorada. Bajamos por la siguiente, 1, 2, 3, a la izquierda, subimos y subimos por la segunda, la tercera y la cuarta. Cuando salgamos por aquí, vamos a la izquierda y seguimos bajando. Vamos haciendo zigzag hasta perder el hilo. Cortamos después el hilo con cuidado a ras, cuando nos hayamos alejado lo máximo posible que nos dé el hilo. Enhebramos en la aguja 70 centímetros de hilo para continuar haciendo nuestra pulsera. Pasamos la aguja con el hilo a través del vértice que tenemos dorado aquí abajo al lado del triángulo amarillo, entre el rojo y el amarillo. Subimos por la hélica dorada y dejamos en este lado de la parte de abajo, en el más cortito, unos 12 centímetros para poder luego rematarlo. Vamos tirando y dejamos unos 12 centímetros. Y ahora vamos pasando la aguja a través de todas las delicas doradas en diagonal.
por la primera que tenemos justo encima, 2, 3, 4 y 5. En total tenemos que pasar por estas 6 delicas doradas y nos tiene que salir el hilo a través de la última. Por la siguiente. La que viene a continuación. Y salimos por la última. Continuamos haciendo nuestra pulsera hasta terminar el esquema. Para finalizar la pulsera tenemos que tener 13 triángulos completos en la parte de abajo y 13 triángulos completos en la parte de arriba. Vamos a continuar para terminar la pulsera. Nos ha salido el hilo por la delica que tenemos aquí en la parte de abajo, roja. Recordar que tenemos la bolita en la parte de arriba del otro extremo de la pulsera. Vamos a colocar una delica roja, otra roja, y otra roja más. Tiramos del hilo y así nos tiene que quedar. Ahora pasamos la aguja solamente con el hilo hacia la izquierda, hacia la amarilla abajo. La que tenemos justo debajo a la izquierda, también amarilla. Hacia la derecha, hacia arriba por la dorada. Tiramos. Y volvemos a subir por la amarilla. Ahora pasamos hacia la derecha por la dorada. Y pasamos también por la roja. Añadimos una roja y la pasamos por la siguiente que sobresale. Tiramos y otra roja más. Y tiramos del hilo. Ahora pasamos solamente la aguja con el hilo
hacia la izquierda por la roja, hacia arriba. Tiramos. Hacia la izquierda también por la roja, la de arriba. A la derecha por la roja hacia abajo. Y pasamos también por la que tenemos justo debajo, la que es la segunda. La que tenemos en medio de las 3 rojas de la fila del borde. Y tiramos. Pasamos hacia la derecha, hacia arriba, por las 2 que tenemos en el borde. Tiramos. Y ponemos otra delica roja. Y pasamos por la siguiente que sobresale. Y por las otras 2 que nos hacen de borde. La otra roja y la dorada. Ahora pasamos solamente la aguja con el hilo a la izquierda por la amarilla, hacia abajo. Por la amarilla que tenemos justo debajo, a la izquierda. Tiramos. Hacia la derecha por la dorada, hacia arriba. Y subimos otra vez por la amarilla. Y tiramos. Vamos a bajar ahora hacia la derecha por todas las delicas que nos hacen de borde hasta que pasemos la que hace de vértice roja. Tenemos que pasar 4, la dorada y las 3 rojas. Y tiramos. Añadimos 6 delicas rojas y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la que nos hace de vértice. Y se nos queda un pequeño aro. Volvemos a pasar la aguja a través de las 6 delicas y por la que nos hace de vértice otra vez. Y volvemos a pasar una tercera vez para que se nos quede más reforzado. Pasamos por las 6. Tiramos. Por las otras 3. Y pasamos de nuevo por la que nos hace de vértice hacia abajo.
y por las dos en diagonal que tenemos en el borde. Pasamos ahora hacia arriba a la izquierda por la roja. Y hacia abajo por la siguiente roja. Giramos para que se nos quede escondido el hilo. Y ahora hacia arriba por la dorada. Y hacemos lo mismo que antes. Vamos a pasar en diagonal por las doradas. Por la siguiente. Por la que viene a continuación. Y ahora hacia la izquierda bajamos. Pasamos hacia la derecha, hacia arriba por la dorada. Tiramos. Y otra vez hacia la izquierda, hacia abajo, por la dorada también. Pasamos por otras dos delicas más. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Quitamos el abalorio del otro lado y enhebramos la aguja. Pasamos hacia la izquierda por la delica roja hacia arriba. Hacia arriba por la roja también a la izquierda. Tiramos. Hacia la derecha hacia abajo. Y salimos por la del centro de las tres rojas. Tiramos. Ahora pasamos hacia la derecha por las dos del borde, hacia arriba. Y ponemos dos rojas en los huecos. Y la segunda roja en el otro hueco. Tiramos. Y ahora pasamos la aguja hacia la izquierda por la dorada. Hacia abajo. Bajamos por la siguiente dorada. Hacia la derecha por la roja hacia arriba. Y subimos por la dorada. Ahora pasamos por las dos rojas del borde hacia abajo.
y ponemos en el siguiente hueco una roja. Y salimos por la que hace de vértice. Pasamos por la que tenemos justo debajo a la izquierda hacia arriba tiramos volvemos a pasar por la que tenemos justo arriba, subimos una más y ahora vamos hacia la derecha bajando hacia abajo por el vértice. Enfilamos 6 delicas rojas y pasamos la aguja otra vez hacia abajo por la que nos hace de vértice para que se nos quede como un arito. Volvemos a pasar por las 6 delicas tiramos y por el vértice otra vez hacia abajo y pasamos una tercera vez por las 6 delicas. Por las otras 3 y hacia abajo por la que nos hace de vértice. Tiramos bajamos por las 3 en diagonal hacia abajo por las 3 rojas tiramos hacia arriba por la siguiente roja y por la siguiente hacia abajo. Tiramos, subimos por la siguiente dorada por la siguiente, por las siguientes 2 tiramos y otras 2 más. A la izquierda por la dorada hacia abajo,
hacia la derecha, hacia arriba, por la dorada también. Y bajamos a la izquierda por la dorada. Bajamos 3 delicas doradas. Hemos bajado 2. Tiramos. Y una más. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo y lo pasamos por unas cuantas delicas hasta perderlo en diferentes sentidos. Subimos por la amarilla, por las doradas, tiramos. Subimos por la siguiente dorada. Hacia la derecha, hacia abajo. A la izquierda, hacia arriba, por la dorada. Tiramos y cortamos con cuidado el hilo a ras. Cortamos 2 hilos de 20 centímetros para poner a cada lado de la pulsera. Pasamos uno de los 2 hilos de 20 centímetros por dentro del agujerito que tenemos, el aro que nos han hecho las 6 delicas. Lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo lo más cercano posible al aro. Lo vamos acercando para que se nos quede lo más pegadito posible al aro. Tiramos y hacemos lo mismo en el otro lado. Cortamos otro hilo de 30 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Va a ser un nudo corredizo y podéis ver cómo se hace en la segunda parte del vídeo de la pulsera Rebel. Os dejo en la descripción un enlace con este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias a las que ya os habéis suscrito y a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.